Bueno, hermanos, buenos días. Ay, no, creo que todavía no prendo el micrófono. Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. En esta mañana, hermanos, vamos a seguir nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios, hermanos. Y en esta oportunidad, hermanos, que Dios nos da, vamos a terminar ya el capítulo 1, por lo que vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 23, que es el fin del capítulo 1. Y pues antes de entrar, hermanos, con la lectura, quiero, hermanos, dar una introducción y un resumen, hermanos, un repaso de lo que fue el primer estudio de apertura, hermanos, con el cual presenté esta carta, la cual, hermanos, yo pretendí hacer un desafío para todos ustedes en su mente, con este título de El amor propio de Dios enriquece al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor propio no es más que el amor que uno tiene por sí mismo. Y esto, hermanos, aunque se entiende por concepto que no es lo mismo, hermanos, que, ¿cómo se puede decir, hermanos? No es lo mismo que el ego. De alguna manera, hermanos, ¿no se está escuchando? De alguna manera, hermanos, es lo mismo, como yo lo considero, como lo entiendo, hermanos, hablar acerca del ego, donde es el amor que uno tiene por sí mismo, hermanos. Y si te pones a pensar este concepto, hermanos, yo creo que humanamente hablando, cuando alguien habla del amor propio, o de una persona que tiene ego, que es amor por su propia persona, lo más naturalmente, hermanos, que uno puede pensar es que tú vas a anteponer tu bienestar por encima de los demás. O que tu meta en la vida en sí, hermanos, es solamente tú beneficiarte y no beneficiar a terceras personas. Sin embargo, hermanos, vemos cómo esto en Dios no aplica, hermanos. Y eso era lo que yo quería, hermanos, como que cautivarte y que comprendieras esto que para mí es maravilloso, de cómo Dios, por amor de sí mismo, hermanos, beneficia a toda la creación, hermanos. Donde este concepto, si te fijas, como que no aplica en un egoísmo donde yo solamente busco mi propio beneficio y no busco beneficiar a los demás, sino que en el amor divino, hermanos, en el amor de Dios, de la Santa Trinidad, el amor, hermanos, que yace, que está en estas tres personas, hermanos, es el despliegue de toda bendición, como vimos, hermanos, espiritual para toda la humanidad, hermanos, en este amor que Dios tiene por sí mismo. De manera, hermanos, que es lo que yo buscaba pensar, que ustedes se pusieran a pensar cómo este amor propio no es un amor egoísta que solamente busca el beneficio propio de la persona, sino que Dios, hermanos, amándose a sí mismo, parece irónico, como contradictorio, nos ha bendecido, hermanos, dice la palabra, en lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, hermanos, su amado Hijo, por amor de sí mismo. Entonces, hermanos, esto es lo que yo busqué ponerlos y desafiarlos de manera intelectual, hermanos, a ver sobre el propio amor de Dios y cómo beneficia y nos ha beneficiado, bendecido enormemente a todos nosotros. Entonces, hermanos, una vez dicho esto, quiero hacer una oración para comenzar con el tema que he preparado para ustedes. Padre eterno celestial, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de estar una vez más aquí delante de tu iglesia, Señor, para poder meditar en tu santa palabra, Señor, en que tu voluntad nos sea revelada. Te pido en esta mañana, Señor, que nos des espíritu de sabiduría para comprender aquellas cosas que son ocultas, que no están a simple vista, oh Padre, de tu voluntad poderosa. Que nos ayude, Señor, a entender esa gracia que nos ha salvado y que ha sido derramada abundantemente sobre tu iglesia. Padre, te ruego en esta mañana, como decía este himno, que abras los ojos del corazón de cada uno de los que estamos aquí para poder contemplar tu majestad, tu grandeza, Señor, el Dios perfecto que tenemos, que no alcanzamos siquiera a conocer a plenitud, pero que tú, oh Padre, por medio de tu Espíritu Santo puedes darnos esa capacidad de poder penetrar en lo más profundo de ti y podernos regocijar, alegrar en esas riquezas de gracia que han sido derramadas sobre la iglesia en especial, gracias a lo que Cristo ha hecho por ella o por cada uno de nosotros.
los que creemos. Padre, te pido, Señor, que esta predicación pueda ser de bendición para mis hermanos y que podamos amarte más y más, Señor, conforme pasen la vida, conforme pasen las enseñanzas. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 1, los primeros versículos de donde nos quedamos, es decir, vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Y aquí, hermanos, voy a hacer ahora sí que esto es más que nada no el propósito del tema, porque el tema, hermanos, yo lo he titulado Nuestra identidad gloriosa en Cristo, con lo cual, hermanos, tú debes de entender que mi intención para esta mañana, hermanos, es que el Señor nos dé la capacidad, hermanos, de entender quiénes somos nosotros mismos por causa de Jesucristo, hermanos, porque es algo tan grande y tan glorioso que vamos a ver en el desarrollo de este estudio, que por eso Pablo pide que el Señor nos dé sabiduría, porque somos tan limitados, hermanos, que no alcanzamos a comprender el sitio, la posición, las bienaventuranzas, las bendiciones tan elevadas que Dios nos ha otorgado, nos ha hecho beneficiarios por haber creído en su amado Hijo Jesucristo. Pero aquí, hermanos, quiero hacer, como por decirlo así, como un paréntesis de algo que me parece interesante a mí en lo doctrinal respecto a la elección. Y dicen los versículos 13 y 14, en el cual esperaron también ustedes en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de su salud, o de vuestra salud, de su salvación, en el cual también desde que creíste o desde que creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, hermanos, de nuestra herencia, de que recibiremos herencia completa, para la redención o la adquisición, liberación definitiva de la posesión adquirida. Está hablando de nosotros, hermanos, que somos parte de la humanidad adquirida por la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Hermanos, la primera idea que yo quiero estudiar, exponer con ustedes esta mañana, hermanos, la titulé de la siguiente manera: la elección y la distinción del nosotros y el ustedes. Aquí, hermanos, hay una peculiaridad que recientemente escuché que uno de los hermanos se puede decir, hermanos, línea de los parques, aunque pues él ya es, se puede decir, hermanos, más independiente. Él, hermanos, el hermano Miguel Jackson, en su pasada escuela bíblica, hermanos, hizo esta doctrina, hermanos, respecto a la elección, que se me había ocurrido a mí en algún momento y la llegué a escuchar, pero nunca vi que alguien la sostuviera. Y esto es, hermanos, porque aquí hay una distinción del nosotros y el ustedes. Cuando uno, hermanos, lee los versículos del 1 al 12, que fue con el que yo abrí el sermón con el que abrí esta carta, hermanos, tú te puedes dar cuenta que todo lo que Pablo empieza a narrar, hermanos, lo termina con una frase en el 12, donde dice: nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, o esperamos en Cristo. Y luego el 13 empieza diciendo: en el cual esperaron o esperan también ustedes. O sea, como que Pablo haciendo una distinción, hermanos, del nosotros y el ustedes, siendo, hermanos, los efesios de origen gentil. Y esto, hermanos, crea se puede decir, hermanos, se puede entender como que hay una distinción entre todo lo que se dijo del 1 al 12, Pablo metiéndose ahí, hermanos, entre el nosotros, hablando de la elección del pueblo de Israel, y no en sí de la elección del pueblo gentil, sino que a partir del 13 ya Pablo dice: y en el cual también ustedes, gentiles, oyendo la palabra de verdad, que es el evangelio, también ahora esperan en Cristo y han sido salvados. Y bueno, hermanos, para ir al clavo, hermanos, o al punto, algunos hermanos que estudian esta carta notan que los pasajes que leímos del 1 al 12 describen un nosotros que habla específicamente de la nación de Israel y por tanto de la elección de ese remanente de israelitas o judíos que han creído en Jesús para ser partícipes de la salvación que hay en Cristo. Pues fuera de Él no hay salvación para nadie, y nosotros lo sabemos, hermanos. Romanos 11, hermanos, todo ese capítulo creo que puede ampliar
a lo que Pablo se quiere referir con esto, porque Pablo dice en pocas palabras, tú si quieres en casa, hermanos, puedes estudiarlo, Romanos capítulo 11, dice en pocas palabras que Dios no ha desechado a todo el pueblo de Israel, sino que la mayoría fueron endurecidos como juicio divino, pero que hay una reliquias, así lo llama él, es decir, hay una porción pequeña de entre el pueblo de Israel que Dios ha querido escoger para sí mismo, para que ese pueblo de Israel no quede sin herencia, sino que haya, hermanos, ciertas personas elegidas de la nación de Israel que pasen a formar parte del único y verdadero pueblo de Dios que está en Cristo Jesús, que también creen en Jesús como el Mesías. Y Pablo, hermanos, se pone en ese grupo de elección de judíos israelitas. Entonces, hermanos, ¿cuál es el misterio o cuál es lo interesante de esto? Bueno, para mí, hermanos, es algo muy sencillo y es como para no conflictuarse mucho con el tema de la elección de los salvos, porque yo creo, hermanos, que cualquiera que se sumerge en estas cuestiones de elección, de predestinación, de cómo Dios ya escogió a los que han de ser salvos, yo creo que después ver la responsabilidad humana de que aún así Dios exige de la humanidad ciertas cosas, llega a nosotros, hermanos, una serie de dudas y preguntas que muchas veces no podemos responder. Y podemos caer, hermanos, en una confusión al decir, ¿por qué Dios pide algo que sabe que no voy a hacer porque no fui escogido? Y esto, hermanos, es realmente algo difícil para mí de procesar, hermanos, para alguien que conoce la elección y la predestinación, y luego pretende vivir su vida como si todo dependiera de lo que él decide. Cuando él en su inconsciente o conscientemente, hermanos, sabe que no, que todo el camino que ha sido trazado es, hermanos, voluntad del Señor. Y que realmente su elección no es más que el destino que Dios ya le había preparado desde tiempos eternos. Entonces, hermanos, esto lo digo por lo complejo que para mí resulta ser este tipo de temas. Pero cuando alguien llega, hermanos, de una forma práctica, por ejemplo, el hermano Miguel, él dice, pues mira, yo lo veo así, hermanos, como para no meterme en tanto conflicto, que son temas que no podemos comprender, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, que parecen nunca caber en un solo sitio, nunca juntarse. Lo que algunos académicos proponen, hermanos, es que los elegidos que Dios, se va a escuchar repetitivo, escogió, son únicamente los israelitas que creen en Jesucristo, pero que para los gentiles dejó la puerta abierta, hermanos, para que cualquiera que desee entre y crea en Jesucristo y sea heredero de todas las cosas en Cristo Jesús. De manera que ellos, de manera pragmática, hermanos, por el nosotros y ustedes dicen, sencillamente, para mí, no puedo mortificarme en esto, para mí la elección es solamente de judíos. Todo judío israelita que cree en Jesús es por su elección de gracia. Pero a los gentiles no hay elección, sino que los gentiles tienen la puerta libre, la puerta abierta, para que todo el que quiera entrar a ser parte del pueblo de Dios lo pueda hacer a través de Jesucristo. Y esto emana, hermanos, de estas dos simples palabras, de nosotros que antes esperamos en Cristo, por lo cual también ustedes, en oyendo la palabra de verdad, han entrado también a pertenecer al pueblo de Dios y heredado todas las cosas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Es una forma, hermanos, para mí muy fácil de entender y de no complicarnos, por decirlo así, hermanos, nuestra teología, nuestra manera de entender las cosas de Dios y lo más difícil para mí, que es esto, la elección, la predestinación. Pero en fin, hermanos, para un Dios, y es algo, hermanos, por lo cual yo, aunque esto me simplificaría la vida, no lo puedo aceptar, es porque, hermanos, para un Dios que desde la eternidad tenía claro su propósito, hermanos, porque Dios no iba especulando sobre lo que sucediera, ¿no? Dios tenía, hermanos, un claro propósito de lo que iba a hacer, hermanos. Y a mí me resulta imposible de pensar, hermanos, que Dios no haya elegido también a los gentiles, pues a los que van a ser parte del pueblo de Dios, no los haya elegido también. Porque si Él ya tiene, hermanos, desde tiempos eternos, todo el plan trazado en su mente, y como Él es todopoderoso, hermanos, lo va a hacer como Él quiere que suceda. Para mí, hermanos, es inviable, o sea, no puedo pensar que la elección solamente sea basada entre los judíos o israelitas que creen, y que los extranjeros les haya simplemente, ahí el que quiere entrar. Sino que, hermanos, yo por lógica deduzco que aún nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, que somos cristianos,
Lo somos, hermanos, porque Dios nos eligió para llegar a serlo. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo Romanos 11, Pablo habla de una plenitud de gentiles que tiene que entrar para que entonces, hermanos, todo Israel sea salvo, es decir, que todo el pueblo de Dios sea completado. Y esa plenitud, hermanos, es un número desconocido para Pablo y para nosotros, pero no para Dios. Por lo cual, hermanos, podemos entender que Dios ya tiene un destinado número de personas no judías que van a ser parte del pueblo de Dios y van a heredar todas las cosas. Y si esto no fuera razonamiento, argumento suficiente, hermanos, si tú lees 1 Corintios 1 y 2, Pablo habla de la elección que Dios hizo de los corintios, hermanos. Y dice, hermanos corintios, ustedes véanse a sí mismos. Ustedes saben que ustedes no ocupan, no son muchos de poder, o sea, de puestos políticos, de algún tipo de esta autoridad. Dice, ustedes no son muchos sabios, no son filósofos. Dice, ustedes no son muchos ricos, no tienen grandes propiedades. Pero aún con todo eso, hermanos, Pablo dice que Dios escogió porque así le agradó a lo vil y a lo menospreciado, hermanos, para avergonzar al sabio y para avergonzar al rico. Y entonces, hermanos, estas también son enseñanzas que Pablo dedica al pueblo gentil, es decir, a personas que no son del linaje de Israel. Y sin embargo, hermanos, vemos que Pablo también hace una distinción en que los gentiles que sí creen en Jesús, hermanos, creen porque son llamados. O sea, hermanos, que hay un llamado especial a los gentiles y Pablo dice cómo se manifiesta, hermanos, la elección entre los gentiles. Pablo lo dice de esta manera, hermanos. Dice que un gentil elegido, hermanos, cuando es expuesto a su vida, a su alma, su espíritu, a la verdad del evangelio, hermanos, ve al evangelio como poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero que un gentil, hermanos, que no ha sido elegido, cuando escucha el mensaje del evangelio, de nuestra común salvación en Jesús, dice que para ellos es locura. Es decir, hermanos, un irracional y débil mensaje. Y de esta manera, hermanos, Pablo dice, así ustedes pueden identificar quién aún de entre los gentiles son los que Dios ha llamado, se entiende, elegido, y quiénes son a los que no. Los que para el evangelio consideran un irracional y débil mensaje, esos son los que Dios ha pasado de largo, pero los gentiles que Dios ha escogido ven a Jesucristo y su mensaje como poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto es algo, hermanos, que obviamente solamente obra el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, en las mentes de nosotros. Bueno, hermanos, ahora sí, hermanos, como que volviendo al punto de lo que estábamos viendo, hermanos, respecto a los primeros 2 versículos, ahí, hermanos, se nos habla en pocas palabras que también a los gentiles Dios ha introducido como parte de su pueblo. Y que a nosotros los que no éramos pueblo, hermanos, ahora somos parte del mismo y que hay alguien que nos acredita de que esto es una realidad. El que acredita, hermanos, que nosotros somos parte del pueblo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo de la promesa. Que Pablo dice que esa es la garantía, o sea, el que tú tengas el Espíritu Santo es la garantía de que Dios, hermanos, te hará partícipe de la redención final. Y creo que de esto ya hemos hablado, hermanos, que también Pablo la llama la adopción, que en Romanos 8 dice, es decir, cuando tu cuerpo sea arrancado de las garras de la muerte y seas llevado, hermanos, a una gloria inmortal. Entonces, todo aquel cristiano que hoy tiene el Espíritu Santo, hermanos, es garantía ineludible de que será partícipe de la vida eterna o del reino de Dios en aquel día final, cuando Cristo baja del cielo para, hermanos, resucitarnos y hacernos a su imagen y semejanza. Aquí, hermanos, quería un poquito ampliar, hermanos, pero quizá en el capítulo 2 lo voy a hacer más profundamente. Porque esto, hermanos, que para nosotros es algo tan fácil de entender, de que ahora nosotros, no siendo israelitas o judíos, somos parte del pueblo de Dios. Somos justificados, somos adoptados hijos por Jesucristo, somos aceptados en el amado, tenemos vida eterna, tenemos paz para con Dios. Y todas estas bendiciones celestiales recaen sobre nosotros, hermanos. Sabes, hermanos, si nosotros viviéramos como judíos en la etapa para la que Pablo estaba escribiendo lo que escribe, nosotros, hermanos, como judíos,
Escuchar esto, hermanos, fuera sido repugnante, hermanos. Porque la mentalidad, hermanos, que más proliferaba en la época de Jesús y de Pablo, de los apóstoles, era, hermanos, que el Mesías venía a salvar, sí, pero solamente a su pueblo. O sea, al linaje de Israel, a la simiente de Abraham. El maestro más influyente de esta posición era Shammai, y él, hermanos, decía, los gentiles, olvídate de ellos son perros destinados a la destrucción, a la condenación. Nuestra prioridad es que todo judío israelita tenga la vida eterna, porque para ellos es la herencia y para ellos viene el Mesías. Sin embargo, hermanos, lo que estaba encubierto al mundo, a los judíos, era que el propósito eterno de Dios, hermanos, desde el principio era tener un pueblo, comprar un pueblo compuesto de judíos y de gente no judía, hermanos, desde la eternidad. Pero que era esto, hermanos, que estaba siendo velado aún para los judíos de aquella época. Por eso, hermanos, el que Pablo dijera esto era un mensaje desafiante y retador. Por eso, hermanos, ustedes han escuchado en las introducciones que cuando Pablo predicaba el evangelio en las sinagogas y muchos gentiles se convertían a Jesús, empezaba el problema, empezaba la persecución. ¿Por qué? Porque un judío decía, no, un incircunciso no puede estar a nuestra estatura. Él no puede heredar las cosas que son exclusivas del linaje de Abraham. No lo permitimos. Eso es un mensaje de Satanás, blasfemaban del camino. Y sin embargo, hermanos, esto es algo que a lo mejor tú y yo ahora, por lo común que es, no lo vemos como lo que fue una verdad, ¿cómo se puede decir, hermanos? Revolucionaria en esa época para la cual Pablo estaba escribiendo, donde los gentiles son de la misma categoría, hermanos, en el mismo rango, coherederos con Cristo Jesús, dice Pablo, igual que nosotros, los que somos judíos y que desde antes esperábamos su llegada. No hay diferencia entre ellos y nosotros, porque Dios los acredita como igual a nosotros. Y si los judíos se preguntaban, ¿cómo? ¿De dónde? Que son iguales a nosotros. Hermanos, Pablo dice, porque ellos y nosotros han recibido la misma garantía, es decir, el Espíritu Santo vive en sus corazones, gobierna sus mentes. Más allá de que sean circuncidados o incircuncisos, Pablo diría, eso ya pasa a segundo término, porque ahora Dios los ha hecho iguales a nosotros. Y eso, hermanos, es una bendición para nosotros. Gloria sea al Señor. Pero para un judío común, escucharlo, hermanos, era una falta de respeto, era algo que no podía aceptar y se resistía. Y por esa causa persiguieron a nuestro hermano Pablo en aquella época. Ahora, hermanos, vamos a pasar a lo que en sí es el tema, hermanos, de esta carta, hermanos, que es los versículos 15 hasta el 23. Dice, hermanos, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso o no me canso de dar gracias por vosotros, por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Cuál es la oración de Pablo, hermanos, para los gentiles? Hacia nosotros dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál sea la esperanza de su vocación o de a lo que son llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, es decir, judíos y gentiles creyentes, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza, por dirigente, por gobernador, rey, sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud o la llenura de aquel que hinche o llena todas las cosas en todos. Hermanos, esta parte para mí se me hizo muy, sí digamos, hermanos, tierna y nostálgica, porque Pablo, hermanos, tenía un profundo deseo respecto a nosotros, los que no éramos judíos, no éramos israelitas. Y esto lo entiendo, hermanos, porque nosotros al llegar al pueblo del Señor, de los creyentes, la mayoría eran judíos, fueron los primeros creyentes. Y lo que podía ocurrir naturalmente, hermanos, es que nosotros nos sintiéramos pues inferiores a ellos, que eran los que conocían mejor las Escrituras, que eran los desde que antes esperaban al Mesías. Y esto, hermanos, podía hacer algo o causar algo negativo en nosotros como extranjeros al acercarnos al pueblo de Dios y ahora ser parte de la familia del Señor. Y Pablo, hermano, sabe que esto es una realidad porque hay desprecio de parte de los de su nación hacia los que se han convertido de entre las naciones. Y por eso, hermanos, es que me parece emotivo y por eso te digo tierno y cierta nostalgia, hermanos, amoroso, que Pablo dice, hermanos, yo por eso desde que me entero que ustedes, hermanos, confían en el Señor Jesucristo como yo y aman a todos los santos, sean judíos o no, aman a todos los demás cristianos que también se han convertido a Jesús. Dice, yo no me he cansado de orar por algo en especial que quiero que todos ustedes reciban. ¿Y qué es eso especial, hermanos, que Pablo quería que nosotros los gentiles recibiéramos, hermanos? Él lo dice de esta manera, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación para su pleno conocimiento, hermanos. O sea, hermanos, que Pablo sabía nuestras limitaciones como gentiles, pero también Pablo sabía, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, al hacernos posesión suya, nos podía dar, hermanos, una claridad de pensamiento, nos podía abrir los ojos del corazón. Pablo dice, abrir los ojos de nuestro entendimiento para saber, hermanos, quiénes somos, hermanos, en Cristo Jesús. Porque es algo tan alto, hermanos, ser de Cristo Jesús, que Pablo dice que nuestras mentes son incapaces de saber las grandezas con las cuales hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Por eso siento, hermanos gentiles, que ustedes pueden sentirse inferiores a los que se presentan como superiores delante de ustedes, siendo los de mi nación, los de mi linaje en la carne, los descendientes de Abraham. Pero como Pablo diciendo, pero no se acomplejen, mis queridos hermanos, porque yo he rogado al Señor y el Espíritu Santo ha de darles a ustedes sabiduría, una capacidad para entender sus misterios, para que ustedes no se sientan debajo de ellos, sino que ustedes se sientan en la igualdad de condiciones que tienen con ellos, porque esa es la realidad, aunque ellos les hagan ver otra cosa, hermanos. Y yo no sé, hermanos, cuántos de aquí de ustedes a veces se han sentido de esta manera, ¿no? Donde nosotros llegamos a un lugar y nos sentimos como apocados, como que no importamos allí, porque hay otras personas que destacan por encima de nosotros. Pero Pablo, hermanos, quiere corregir eso en la mentalidad de los gentiles, que desde que llegan, es cierto, son tratados con un cierto tipo de desprecio, hermanos, menosprecio por el linaje judío israelita, no por todos, pero la gran mayoría, así pensaba. Y sin embargo, hermanos, Pablo dice, mis oraciones, hermanos, es para que ustedes sepan lo grandioso que es la posición, la estatura a la cual Cristo los ha colocado por haber creído en su santo evangelio. Yo quiero que ustedes sean capaces, hermanos, yo le puse en estas palabras, que Dios les dé los ojos para que ustedes sean capaces de verse como Dios los ve, a ustedes que están unidos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque luego, hermanos, Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan todo lo que son, todo lo que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Yo quiero que conozcan, en pocas palabras, hermanos, qué es la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es lo que ha detonado, hermanos, toda esta grande riqueza, ha dado origen a la iglesia. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que la gracia es una grandeza de poder ilimitado que tiene Dios y que irradia de Dios, o sea, que emana y derrama sobre todas las naciones que confían en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Yo quiero que ustedes conozcan esto a profundidad. Más adelante va a decir, hermanos, que no solamente quiere que lo conozcamos como sabiduría, es decir, entender qué es lo que es, sino que va a decir entender cómo es que se vive también ese poder ilimitado de Dios
que ha sido derramado, especialmente, dice él, hermanos, en la iglesia, en nosotros, los que creemos en Jesucristo. Hermanos, para mí, este pasaje, hermanos, dice mucho para mi vida, porque en un mundo, hermanos, donde alguno puede llegar a hacerse preguntas filosóficas como el porqué de nuestra existencia, el por qué existimos y para qué existimos. Esta carta, hermanos, de Efesios nos responde porque nos muestra una identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, que en Cristo Jesús podemos saber, hermanos, quiénes somos realmente. ¿Por qué existimos y para qué fuimos hechos, hermanos? En una sola frase puede decir que es para la gloria de su nombre, hermanos, para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo repite varias veces el apóstol Pablo. Pero, hermanos, para una mente, hermanos, confundida y que profundiza y se pregunta por qué existe el linaje humano y para qué existe la raza humana. No sé, hermanos, cuántos de ustedes han tenido algún momento así, hermanos, si de desconcierto o de desconexión de la realidad, del ajetreo de la vida, y se ha llegado a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Y para qué existo? ¿Será que hay un propósito para mi vida? ¿Quién tiene la respuesta para las grandes interrogantes de la existencia, hermanos, de la humanidad sobre la tierra? Pues bueno, hermanos, Pablo dice que en Jesucristo se encuentra la identidad, hermanos, para el linaje humano. Y es una identidad que Pablo dice, es que es tan alta, mis hermanos, que ni yo puedo expresarla con mis palabras. Y yo sé que necesitamos del Espíritu Santo dándonos sabiduría y revelación para saber cuáles son las grandes cosas y lo que Dios ha hecho de nosotros. Porque sabes que, hermanos, Pablo manifiesta cómo se ve la gracia de Dios, porque ya se manifestó. Y él dice, la gracia de Dios se manifestó de la siguiente manera. La gracia de Dios obró o produjo la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente que la gracia, hermanos, sacó a Jesús de la tumba. Dice que también, hermanos, lo ascendió, hermanos, que se llama reivindicar a lo más alto y está sentado a la diestra en los cielos. Y dice que lo puso sobre todo principado, dominio, autoridad, señorío. Y caemos, hermanos, aquí se vislumbra lo que es el señorío de Jesucristo, al cual Dios mismo, hermanos, el Padre, se lo ha dado a su Hijo. Dice que lo ha puesto por encima de toda autoridad, de todo dominio, de todo señorío. O sea que no hay señorío ni autoridad más grande que el señorío y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, analizando la enseñanza de la semana pasada, hermanos, es algo grandioso, es algo, hermanos, de mucha seriedad, el reconocimiento del señorío de Jesucristo, porque eso es algo que nos toca a nosotros reconocer, pero que es algo, hermanos, que Dios ya ha reconocido de Jesucristo, independientemente de que tú lo reconozcas o no. Por eso Pedro, hermanos, en su predicación dice, a el Señor levantado de los dolores de la muerte, Dios lo ha hecho, dice Dios, o sea, el Padre, Dios, dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Independientemente de que tú lo quieras reconocer o no, Dios lo ha hecho a Jesús, hermanos, Señor y Cristo, el único camino a Dios. Entonces, hermanos, esto es algo tan grande para mí que cuando escucho una predicación de señorío, hermanos, puede ser que alguno de nosotros tiemble y digamos, es que esa es una potencia, es un señorío tan grande que los seres más perversos que pueden existir, como son los demonios, tiemblan delante de su presencia. Nosotros, por ignorancia, es que no temblamos delante del señorío y la grandeza de Jesús. Pero esto, hermanos, me comunica mucho porque, aunque esto puede ser visto, hermanos, de una manera temeraria, o sea, como de un cierto temor hacia el Creador, hacia el Señor, ¿qué fue lo que a mí, hermanos, realmente toca mi alma, mi corazón? Y es lo que yo quiero que toque en ti, hermanos. Es que, hermanos, Pablo, más allá, hermanos, de nosotros verlo como una carga, como una amenaza, o como algo, como te digo, que causa temor, hermanos, Pablo lo pone como que ponerse debajo del señorío más grande que existe, que es debajo del señorío de Jesús, es el destino que Dios ha fijado para su iglesia. Y que ese es el lugar más alto, hermanos, al cual
cualquier ser humano pueda escalar o al cual pueda llegar. Y esto, hermanos, es algo que se ignora totalmente entre los que tienen nublado el entendimiento cuando se les presenta el Evangelio. Porque, hermanos, cierto no que la mayoría de las personas, hermanos, se mide y se evalúa, se aprecia o se valora en la medida de los logros académicos, en la medida de los logros científicos, hermanos, de literatura, no sé, hermanos, de negocios. En base a eso, hermanos, generalmente la sociedad, estoy hablando, te va a poner en una jerarquía, hermanos, te va a asignar un determinado valor en la sociedad según las clases sociales y todo esto. Pero, hermanos, según la revelación del misterio de la voluntad de Dios en este capítulo 1, hermanos, nosotros como iglesia, ustedes que son salvos, hermanos, han sido destinados al lugar más alto que ningún ser humano mortal, hermano, ni siquiera angelical. Dios le ha dado la dicha de acceder, hermanos. O sea, hermanos, que es una tremenda bendición ser parte de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Porque a nosotros se nos presenta como el cuerpo del Señor. Y si el Señor, que es nuestra cabeza, hermanos, es, hermanos, la máxima autoridad y el rey gobernante señorío superior a cualquiera, eso quiere decir que nosotros, hermanos, estamos reinando y se puede decir, hermanos, somos parte de ese señorío que Jesucristo tiene sobre todo otro, hermanos, dominio y señorío. Y esa es la dicha, hermanos, que Dios le ha dado a los cristianos, hermanos, a los que abrazan la fe del Evangelio, de la verdad. O sea, hermanos, lo que quiero decirte es que es una dicha, hermanos. Es un gozo, es un privilegio decir, Jesús es mi Señor. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia y yo estoy debajo de su dominio. Alguien puede, hermanos, humanamente hablando, pensar, no, para mí sería un gran logro llegar a ser presidente de una nación, o vicepresidente o ministro de alguna nación poderosa y sentirse orgullosa y subir, hermanos, TikToks, videos en las redes, presumiendo, hermanos, la alta posición jerárquica que tiene sobre la tierra. Pero, hermanos, cuando si Dios nos diera los ojos con los que Él nos ve a nosotros como iglesia, diríamos, no hay comparación en la posición mía que tengo en Cristo con toda posición que hay sobre esta tierra. Ninguna se le compara. Yo, hermanos, leyendo, y creo que un día se las compartí, esta identidad hermosa, gloriosa, hermanos, que no alcanzamos a entender que tenemos en Jesucristo, de una anécdota que se dice vivió, hermanos, uno de los predicadores más populares de la iglesia cristiana protestante, hermanos, que es Carlos Spurgeon. Y se dice, hermanos, que él en algún momento tuvo un ofrecimiento de ser parte del consejo de la reina de Inglaterra, hermanos. Pero él, hermanos, en su ministerio como pastor y maestro de la iglesia en la que él ministraba, él dijo, perdóname, pero no me falta el respeto. Y él, hermano, esa es la mentalidad que tú tienes que tener, en la cual, hermanos, es lo que yo quiero lograr con esta identidad gloriosa, tan excelsa que tenemos en Cristo. Y la reina dijo, pero no entiendo, o sea, ¿cómo que te falta el respeto con este ofrecimiento? Si yo creo que cualquiera de los ingleses quisiera estar o ser parte de este consejo que gobierna conmigo esta gran nación. Y él, hermanos, diciendo, permítame, pero es que no es de comparar en lo más mínimo al rey al que yo sirvo, que es Jesucristo, que está sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todas las cosas, a ser un simple ministro de la reina de Inglaterra. No hay punto de comparación. Eso sería rebajarme a mí. Dejar el pastorado y el ministerio que tengo en la iglesia de Jesucristo sería rebajarme. Será cambiar el oro, hermanos, por tortillas duras, por nada, por basura. Y esto, hermanos, es una mentalidad que no cabe en el que no tiene la revelación del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Por eso que Pablo la pide, hermanos, en forma de ruego y dice, yo no me canso de rogar al Señor de que Él les abra los ojos de su entendimiento para que ustedes sepan qué lugar tan alto, tan hermoso, tan precioso Dios les ha asignado a ustedes, amada iglesia, porque ustedes son parte del cuerpo de Jesucristo y el que está en Cristo está sobre todas las cosas. Entender esto, hermanos, era el buen deseo y el corazón de estos versículos que acabamos de leer. Que por gracia Dios les ha concedido a seres humanos mortales y pecadores como tú y como yo, hermanos. Viles, pero recuerda que lo vil y a lo menospreciado
Escogió Dios para avergonzar a los que se sienten dignos de recibir todas las cosas, hermanos. De manera, hermanos, que aquí hemos llegado pues al corazón de esta enseñanza, hermanos, y voy cerrando, hermanos, haciendo un llamado a todos los que hasta este momento han llegado a este punto de la predicación, que mi punto es que el Señor nos conceda entender cuál es nuestra identidad, nuestra posición, la cual Dios nos ha designado en Cristo, que no tiene punto de comparación con ningún logro que cualquier humano mortal pueda hacer en la tierra. Para ustedes que aún no son parte de la iglesia de Jesús, que no han confiado en Jesucristo como su Salvador, a usted que quizá probablemente no sabe por qué está vivo y para qué está vivo, yo le ruego en esta mañana que atienda el mensaje de Jesús. Ruego que Dios le dé también a usted los ojos para ver que no hay mayor bendición sobre la tierra que ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesús. Usted que anda por el mundo sin iglesia, sin un lugar local donde pueda adorar al Señor y conocerlo de verdad. Usted no sabe las riquezas tan grandes y la herencia tan grande y alta que Cristo le puede dar a usted si viene arrepentido y creyendo en su muerte y en su resurrección. Yo en esta mañana llamo al inconverso a que entregue a él su vida, que reconozca que solo por la muerte y resurrección, o sea, por lo que Cristo ha logrado, nosotros somos aceptados y somos amados por el Señor. Sin Dios, amigo, nada somos y nada realmente valioso tenemos. Amigo, fuera de Cristo, la vida no tiene sentido ni valor. Pero en Cristo somos parte de un pueblo que reinará para siempre, una vez que la redención se complete, cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra por los suyos. Así que le invitamos a que se entregue a Jesucristo y deje esa vida miserable, en pobreza, que quizá usted no lo puede ver hoy, pero si Dios le abriera sus ojos y se viera como Dios lo ve, se sabría usted el más miserable de todos los hombres. Pero para usted hay una esperanza, hay alguien que le puede dar un verdadero valor y sentido a su vida, y ese es Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesús quiso hacer notorio su amor, hermanos, como fuente de toda bendición. Ya vimos, no solo al pueblo judío, hermano, también a todo el mundo, es decir, también a todas las demás naciones. Y esto nos habla de la veracidad de Dios, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham que dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Solo que para apreciar estas bendiciones, hermano, y lo que ahora somos en Cristo, que es nuestra identidad, al ser esto algo tan grande y maravilloso, hemos de pedir a Dios sabiduría para poder entender todo lo que nos ha dado y valorar el puesto o la posición en la cual nos ha situado. Pues el Señor Jesús, que tiene todo bajo sus pies, es principalmente el líder o autoridad suprema de la iglesia, la cual somos todos nosotros y de la cual se nos ha dado el privilegio, hermanos, de pertenecer, hermanos. Oh, cuánto yo quisiera, hermanos, que todos ustedes y yo, hermanos, comprendiéramos el privilegio tan grande que es pertenecer a la iglesia de Jesucristo, hermanos, y tener una iglesia local en la cual, hermanos, disfrutar las diferentes gracias que Dios administra a su pueblo para llenarlo todo. Porque dice, hermanos, que es Cristo el que llena todas las cosas. Entonces, hermanos, pues, una vez dicho esto, paso a mi parte final, que son las aplicaciones, y creo que parte de esto, hermanos, ya lo he dicho. Hermano, por el ruego de nuestro hermano Pablo, entendemos que nosotros debemos aspirar y pedir a Dios sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Para conocer mejor la voluntad de Dios y cómo opera en nosotros su gracia o su poder ilimitado. Y así podemos entender el grado de gloria del que Dios nos ha hecho parte, hermanos. Es una bendición tan grande que yo estoy convencido, hermanos, que quien tiene los ojos abiertos para conocer a Dios y lo que ha hecho de nosotros, esto es lo que yo juzgo, hermanos, y es lo que yo quiero que tú puedas vivir, así como yo. Yo juzgo, hermanos, o entiendo que todo aquel cristiano que tiene los ojos bien abiertos para conocer a Dios y lo que ha hecho Dios de nosotros, hermanos, para mí,
no pudiera haber, aunque se entiende por humanidad, pero no pudiera existir ningún cristiano deprimido. Porque nosotros somos de Cristo. Él nos compró con su sangre. Por lo que nos ha dado un valor, hermanos, que es incomparable, que es incalculable. Porque ya lo he dicho, hermanos, pero yo creo que no me cansaré de decirlo. Si nosotros somos comprados a precio de la sangre del Hijo de Dios, ¿cuánto valemos? Nosotros valemos lo que vale la vida misma de Cristo. Y Cristo es Dios, hermanos. Así tan grandioso es el valor que tienes tú, hermanos, que tengo yo por ser parte de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Un valor incalculable, hermanos, que no alcanzamos a ver. Y por eso muchas veces las presiones y las tragedias de la vida, entiendo que nos impide, hermanos, son un obstáculo a vernos como Dios nos ve. Porque si yo estoy seguro que si nos viéramos como Dios ya nos ve en un futuro realizado, hermanos, diríamos, todo lo que sufrí, por lo que me preocupé y por lo que lloré algún día, era un simple pellizco en comparación a las grandes riquezas que ahora tenemos con Cristo en los lugares celestiales. Quiero hacer, hermanos, a manera de ruego lo siguiente, decir esto: oh Padre de nuestro Señor Jesucristo, unirme a la petición de Pablo, concédenos los ojos para poder vernos como tú nos ves, pues somos tu especial tesoro. Llevamos la imagen de Cristo en nosotros, pese a que la habíamos deformado o arruinado con nuestro pecado o maldad. Pero tú, Señor, nos has restaurado. Queremos llevar tu imagen en donde sea que estemos. Permítenos sentirnos y sabernos dichosos y felices por ser parte de tu amada iglesia. Mi especial exhortación es la siguiente, hermanos. Nuestro destino ya está escrito, hermanos, y es inalterable. Nos espera la gloria de Dios, algo que nada ni nadie puede arruinar. Pese a que aquí en el mundo nos toque ser maltratados, avergonzados o incluso muertos por causa de su nombre, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque la gracia de Dios pone todas las cosas en su lugar o en su debido orden. Piensa en esto, hermanos, y Pablo lo dijo. Nuestro Señor Jesús, ¿cómo fue tratado por su propio pueblo y por los gentiles romanos? ¿Cómo fue tratado, hermanos? Piénsalo. Fue azotado, fue escupido, avergonzado de los hombres. ¿Por qué? Por cumplir la voluntad de su Padre. Y pese al concepto que la humanidad tuvo de él, que la gente, ¿sabes qué pensaba de Jesús, hermanos? Es un farsante, es un perdedor. Él no es el Mesías, es un falso. Él es alguien al que, es más, Dios mismo ha herido por tener por decirlo así, hermanos, la arrogancia de autoproclamarse el Mesías. Dios lo ha herido, mírenlo. Por eso está ahí desnudo en una cruz. Porque es Dios castigándolo, porque se autoproclamó ser una persona que no es. Ese, hermanos, fue el concepto que le dio el mundo a Cristo Jesús. Pero ¿cuál fue el concepto, hermanos, que le dio el Padre, que le dio Dios? Ya lo vimos también, hermanos. A eso es a lo que me refiero, como que la gracia de Dios, tarde o temprano, hermanos, va a poner todo en su debido orden. Ahora es Dios el que lo ha hecho Señor y Cristo. Y está sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo señorío. Entonces, hermanos, ¿qué importa que para la gente, usted y yo seamos un don nadie, hermanos? ¿Qué importa si para la gente, según su evaluación, no valemos nada, hermanos, o somos insignificantes, hermanos? ¿Qué importará si a los ojos de Dios, hermanos, tenemos una posición que está, hermanos, por encima de incluso las cosas angelicales, hermanos, incluso por encima de los propios ángeles, hermanos? ¿Qué herida, hermanos, nos puede hacer el mundo y su opinión? Si la opinión, hermanos, que es la que importa, que es la gracia de Dios, va a poner todas las cosas en su lugar. Y a nosotros nos tocará reinar con Cristo Jesús, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, lo que yo estoy poniendo por encima de todo, hermanos, es que cuando nos damos cuenta de lo que nosotros somos en Cristo, nos sentimos orgullosos de vivir bajo su señorío. Es un deleite y privilegio enorme ser cristiano. Vivir imitando a Jesucristo es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Así es,
el pensamiento del cristiano, hermanos, al cual Dios le ha dado entendimiento para conocer su identidad en Cristo. Pero para aquel que ve ser cristiano, hermanos, como una carga o como algo de que avergonzarse, solo puedo concluir dos cosas, hermanos. Una es que probablemente no sea cristiano, y otra, hermanos, que quizá solamente estemos faltos de entendimiento. Y por ello, como Pablo oró, hay que orar y pedir a Dios sabiduría para que abra los ojos de nuestro entendimiento y nos demos cuenta, hermanos, que ser cristiano, ser parte de la iglesia del Señor, es, hermanos, la bendición más grande que jamás ningún ser humano, hermanos, pudo imaginarse algún día alcanzar. Y la hemos alcanzado en Cristo Jesús por su, hermano, soberana voluntad. Que Dios les bendiga.